Los autómatas finitos con transiciones epsilon son una extensión de los autómatas finitos no deterministas, con la diferencia que ahora las transiciones nos permiten utilizar a epsilon para poder pasar de un estado a otro. Vamos a verlo con un ejemplo. Acá tenemos un autómata que tiene tres estados. Para yo poder pasar de Q0 a Q1, no necesito alguna letra de mi abecedario. Entonces puedo automáticamente pasar del estado Q0 al estado Q1 sin consumir ni un símbolo. Y lo mismo, en este caso para este autómata, de Q1 para Q2. Entonces, sin yo consumir ningún símbolo de la palabra, puedo estar en Q0, puedo estar en Q1 y puedo estar en Q2. ¿Cuál es la diferencia con el siguiente autómata? ¿Será que ambos autómatas me representan el mismo lenguaje? La respuesta es negativa. Ambos autómatas representan lenguajes diferentes. El primer autómata me representa aquellas palabras que primero comienzan con A, luego sigue B y luego sigue C. Por ejemplo, acá yo puedo tener la cadena ABC cuando los tres valen 1. En cambio, este segundo autómata me está representando el lenguaje que es igual a todo el signo estrella, donde sigma es igual a ABC. El primer lenguaje contiene la palabra AABC, contiene la palabra BBCC, contiene la palabra AAC, porque cumplen. Primero aparecen las A, luego aparecen las B y luego aparecen las C. En cambio, este lenguaje no tiene restricción. Pueden aparecer la A, la B y la C en cualquier momento. Por ejemplo, primero aparece la B, luego la A, luego la C. Aquí también A, 2B, C, B, C. Uno más, A, B, C. Vemos que este lenguaje, el primero, está incluido en el segundo, pero no se cumple la igualdad. Vamos a ver el concepto de clausura respecto de epsilon. Nuestra base va a ser la siguiente. Me dice, el estado Q pertenece a la clausura respecto de epsilon de Q. El paso inductivo, vamos a leerlo, dice, si el estado P pertenece a la clausura respecto de epsilon de Q y existe una transición desde el estado P al estado R etiquetadas con epsilon, entonces R pertenece a la clausura respecto de epsilon de Q. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos el autómata que hemos estado viendo hace un momento. La clausura con respecto de epsilon de Q0, en la base me define que Q pertenece a su clausura. Entonces, Q0 pertenece a su clausura. Por lo tanto, lo coloco en este sitio. Siguiente. Lo que me quiere decir en toda esta parte de aquí es que los estados que pertenecen a la clausura son aquellos a los que yo puedo acceder a través de uno o más transiciones epsilon. En este caso, acá hay una transición epsilon, acá hay otra transición epsilon. Entonces, yo tengo acceso al estado Q1 y tengo acceso al estado Q2. Por lo tanto, Q1 y Q2 también pertenecen a la clausura respecto de epsilon de Q0. Veamos ahora la clausura
respecto de epsilon de Q1. En este caso, Q1, por definición de la base, también pertenece a su cerradura. Y como tengo acceso a Q2 a través de esta transición epsilon, entonces el conjunto Q1-Q2 es la clausura respecto de epsilon de Q1. Y la clausura respecto de epsilon de Q2, en este caso, solamente está constituido por él mismo, porque a partir de este estado ya no tengo transiciones epsilon que lleguen hacia otros sitios. Este concepto es importante. Si yo tengo la clausura respecto de epsilon de todo un conjunto, esto va a ser igual a la unión de todas las cerraduras de cada uno de los elementos que contiene este conjunto. Y algo más, se define la clausura respecto de epsilon del lenguaje vacío como el lenguaje vacío mismo. Ahora podemos definir lo que es un autómata finito no determinista con transiciones epsilon. Como habíamos dicho, es una extensión de los autómatas finitos no deterministas, con la diferencia de que ahora las transiciones también aceptan a epsilon para llegar de un estado a otro. Entonces, el concepto con respecto al autómata finito no determinista coincide, a excepción de que tenemos que redefinir lo que es la función de transición. La función de transición para el autómata finito no determinista con transiciones epsilon lo vamos a definir de la siguiente manera. Aquí A representa un símbolo del alfabeto, P es un estado y delta, que está aquí, nos representa la función de transición de tal como lo hemos definido en autómata finito no determinista. Necesitamos ahora definir la función de transición extendida para el AFN epsilon. Definiremos esta función de la siguiente manera. Sean P que pertenece a Q, o sea, al conjunto de los estados, W una palabra que pertenece a signo estrella, y A que pertenece a sigma, que es el alfabeto. Entonces, la función de transición extendida para un AFN epsilon desde P con epsilon es igual a epsilon de P. Este es el caso base. ¿Qué me quiere decir? Que si yo le aplico la función de transición a un estado, entonces su resultado simplemente es la clausura del estado que estoy evaluando. Este epsilon es la cadena vacía. Este epsilon es la clausura con respecto a epsilon. Ahora, cuando una palabra es diferente de la palabra vacía, lo definimos de esta manera. ¿Qué me quiere decir esto? En palabras un poco más sencillas. Que si yo quiero evaluar la función de transición de P en WA, primero debo conocer cuál es el conjunto que se ha formado al yo evaluar la función de transición extendida de P en W. Eso va a ser un conjunto. Sobre ese conjunto desarrollamos esta operación. Y esa es la definición para la función de transición extendida. Entonces, el lenguaje que va a definir el AFN epsilon se va a definir como aquellas palabras que, al yo aplicar la función de transición extendida para el AFN epsilon, desde el inicio, intersecado con los estados de aceptación, es diferente del vacío. Un resultado interesante es el siguiente teorema. Me dice, un lenguaje
L es aceptado por algún autómata finito no determinista epsilon si y solo si L es aceptado por algún autómata finito determinista. La demostración de este teorema es similar al teorema que nos dice que el lenguaje que acepta un autómata finito no determinista también es aceptado por un autómata finito determinista, que lo vimos en el video pasado, con la diferencia que ahora tenemos que utilizar la clausura con respecto de epsilon. Por lo tanto, esa demostración la vamos a desarrollar en la parte práctica.